Muy bien, continuamos entonces con las figuras retóricas tan interesantes que a mí me gusta mucho hablar de ellas porque me parece gracioso y curioso también que las utilicemos y no sepamos cómo se llaman. Incluso, bueno, de hecho hay algunas que yo uso mucho y que ni siquiera recordaba bien cómo se llamaban. Son tantos que difícilmente podemos tener como que la conciencia de lo que estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, la siguiente figura retórica que vamos a ver se llama perífrasis. Y no es paráfrasis, es perífrasis. Y la perífrasis se le denomina así a cierta forma de expresarse, dando rodeos y empleando más palabras de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o un concepto. Perífrasis, ¿ok? Es como darle vueltas a un asunto y no querer llegar a un punto claro, ¿no? Por ejemplo, dio su último suspiro esta mañana para indicar que alguien falleció. El ser supremo creador del cielo y la tierra, para decir que es Dios, ¿ok? Esa es la perífrasis, el redondeo de las palabras, el darle la vuelta para no lastimar o para no sonar ofensivo. A eso se le denomina perífrasis. La siguiente figura retórica, se llama etopeya, no es epopeya, se llama etopeya. Etopeya. Y la etopeya es la descripción del carácter, las acciones y las costumbres de la personalidad de un individuo, ¿ok? Por ejemplo, Paula era una chica soñadora, como todas las de su edad, con unas ganas inmensas de ayudar al prójimo. Ok, en la etopeya describimos esas cualidades, ¿no? De las personas. A eso se le llama etopeya. Y otra vez, me parece que también es uno de las figuras retóricas que más utilizamos, porque ¿cuántas veces no hemos descrito a alguien? Y estamos hablando de sus características y todo esto, y bueno, pues podemos ahí también aplicarlo. La siguiente figura retórica que tenemos se llama elipsis. Y el elipsis consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo sin afectar la construcción gramatical de la misma. Por ejemplo, vamos, quiere un abrazo, se omite él quiere un abrazo, nada más dice quiere un abrazo. O quiero un abrazo, omito el yo quiero un abrazo, ¿ok? La elipsis hace esa contracción en la idea para ser más claro y más enfático. Pedro sabe manejar, pero yo no. Aquí en esta frase se omite el sé manejar, ¿ok? Pedro sabe manejar, pero yo no, ¿ok? Y entonces la elipsis nos evita esas que pueden sonar como repeticiones, ¿no? O tal vez a lo mejor como obviedades, ¿no? Decir, pues sí, obvio que tú quieres un abrazo, pues ¿quién lo quiere tú? ¿Ok? Vamos, seguimos con la próxima figura retórica y esta figura se llama asíndetón. Asíndetón, ¿ok? Sin H, asín con S de ton. Asíndetón, perdón, es una figura literaria que omite las conjunciones y los nexos de las oraciones, las frases o enunciados a fin de generar mayor dinamismo y movilidad en expresión. Por ejemplo, pienso en ti, en tu sonrisa, en tu mirada, en los besos sabor a chocolate, corriste, te fuiste, nos perdimos. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna conjunción. ¿Recuerdan las conjunciones? Y aparte, con, etcétera, etcétera. Y entonces pues va generando toda una idea, pero sin estas construcciones ni con esas conjunciones y los nexos de las oraciones que son y, el, etcétera, etcétera, ¿no? Solo va haciendo la unión con las comas. Seguimos, el siguiente figura retórica será la descripción. La descripción literaria consiste en la explicación de los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar o para llevar al lector a una imagen mental verdadera sobre lo que se está contando. Por ejemplo, voy a leer un párrafo de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Dice, él, entre comillas, el novato, el que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo, de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado con flequillo,
como un sacristán de pueblo y parecía formal y muy azorado. Cuando yo leí esto, muy probablemente ustedes, al igual que yo, generamos la imagen de un hombre con flequillo y lo imaginamos como si fuera un sacristán o un sacerdote, y entonces lo vimos en esa imagen, entendimos la escena, a eso se le llama descripción. Y esta es una figura retórica muy importante porque que fuera de nosotros si en los cuentos o en las narraciones no tuviéramos una descripción. Había una vez un hermoso castillo en la cima de una montaña donde vive una princesa de cabello negro con ojos azules, de voz encantadora, de piel color miel, etcétera, etcétera. Si no tuviéramos esas descripciones, no podríamos generar esas imágenes mentales y no se nutriría nuestra información sobre un texto. La siguiente figura retórica se llama calambur, ¿ok? Calambur. Y el calambur consiste en la reagrupación de sílabas o palabras con el objeto de modificar el significado de una oración, ocultar un doble sentido o generar ambigüedad. Vamos a ver algunos ejemplos para pues cómo al alterar el orden de las palabras cambia por completo el sentido de la oración. Por ejemplo, Aitor Tilla. Aitor Tilla. Aitor es un nombre y Tilla pues a lo mejor es un apellido. Aitor Tilla. Pero si yo respeto la estructura de la frase sería hay tortilla. ¿Qué estoy diciendo? Pues que sí hay la cuchara del pueblo. Y entonces cambia. Por ejemplo, otro va a ser si yo viera. Si yo viera. Pero si lo digo junto, si yo viera. Si yo viera, la primera que dije es si yo veo, ¿no? Y la otra es si lloviera, de llover. Ok, chicos, brincamos al siguiente video y seguimos con esta clase.